Bendiciones a todos, estamos en un programa más de Fundamentos, un programa de la Iglesia Más que Vencedores. Estamos ahora mismo por MQB Radio y también por Radio Obedira. Recuerden que Fundamentos, queridos hermanos, es un programa apologético. Nuestra intención es presentar coherentemente la fe cristiana y defender la fe cristiana en contra de falsas doctrinas, en contra del error y entre otras cosas que nuestros fieles oyentes ya saben que hacemos acá. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bastante controversial y al mismo tiempo considero que es el tema del momento y tiene que ver con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y particularmente con los recientes eventos, y obviamente me refiero al atentado que él acaba de sufrir hace unos días. Y para hablar de este tema, titulé este espacio, este programa, mejor dicho, de la siguiente forma: Donald Trump en la controversia teológica. ¿Por qué controversia teológica? Porque no nos vamos a centrar en ciencias políticas, sino que vamos a hablar basándonos en la cosmovisión cristiana. Y como es un programa apologético y teológico, le invitamos a un teólogo y apologista cristiano, catedrático, experto en el Antiguo Testamento, doctor en teología. Creo que su tesis se basa en Mariología, y es un teólogo muy respetado acá en el país y también es un amigo de la Casa Más que Vencedores, y obviamente me refiero al profesor Rainer Siemens. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Bueno, ¿qué te parece el título de nuestro programa, profe? ¿Lo ves acorde? ¿Ves que es un tema del momento? ¿O qué opinas al respecto? Donald Trump en la controversia teológica. Yo no sé si hay tanta controversia teológica. Por lo menos no en el ambiente evangélico más conservador. Uh-huh. Entonces ahí parece que Donald Trump es el hombre del momento, elegido por Dios para justamente prevenir muchos males en nuestras sociedades, especialmente en los Estados Unidos, pero a partir de los Estados Unidos en todo el mundo. Claro. Apagar ciertas ideologías, ciertas agendas. Sí, pareciera que es algo aceptado. Ok. Obviamente hay otras opiniones teológicas más a nivel internacional que ahí sí podemos hablar de una controversia teológica de cómo se evalúa Claro. al presidente Donald Trump. Totalmente. Y a eso justamente queremos enfatizar, profe, porque obviamente hay una opinión hegemónica por parte del evangelicalismo latinoamericano, por ejemplo, podemos referirnos así. Y es la siguiente: yo quiero plantearte un panorama de lo que yo particularmente estuve viendo y también muchos hermanos estuvieron viendo, y me gustaría saber tu opinión si es que vos estás viendo lo mismo, y después vamos a analizar algunas imágenes y videos. Sí. Vamos a basarnos en eso. Yo veo lo siguiente, profe. En primer lugar, previo al atentado, Donald Trump era bastante aceptado dentro de la comunidad cristiana porque, según dicen, hay una conexión o un nexo entre su política moral, su política pública y los valores cristianos. Por ende, ellos consideran que la iglesia, o al menos algunos cristianos, tienen que estar a favor de sus proyectos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, después del atentado, considero que se le dio mucha más fuerza a ese mesianismo, como estuviste mencionando, es el hecho de que Dios lo guardó. Ya están hablando de un milagro, ya están hablando de que es el escogido y que la iglesia debe unirse para orar por él, porque es un factor necesario en la política que a la iglesia le conviene. Y obviamente muchos cristianos, según estuve viendo yo, quizás no son mayoría, no están muy a favor de lo que se está mencionando, profe. Y te quiero mostrar algunos ejemplos de lo que estuvo siendo viral últimamente en las redes sociales. Me gustaría iniciar mostrándote, profe, dos imágenes que vas a ver ahí en pantalla, y ahí también nuestro público lo está viendo, que se están haciendo virales. Este particularmente lo saqué de Instagram, y también lo vi mucho en X, en Twitter, en lo que antiguamente era Twitter. La siguiente imagen, Jere, por favor. La siguiente imagen hace alusión a lo que fue el atentado. Quizás deberíamos explicarle a la gente, para los oyentes que no están en YouTube. Ok, bueno, la imagen anterior era Donald Trump sentado en su silla presidencial, por así decir, y Jesucristo detrás. Sí, parece un fantasma. Sí, parece que le está influenciando, le está guiando. Le está guardando, influenciándose. Claro, sí. guiándolo en su proyecto político, sí. podríamos decirlo así. Sí. Y la siguiente imagen, acá vemos una frase posterior al atentado que dice: el médico del hospital dijo que nunca había visto algo así. Yo, dice Donald Trump, lo llamo un milagro. Y esto hizo eco en la comunidad cristiana porque, según dicen, hubo un milagro.
milagro con lo que pasó con Donald Trump. Atención, un milagro. Y obviamente el milagro, este hecho sobrenatural, está vinculado con el hecho de que Donald Trump es el escogido de Dios para la agenda eclesiástica, para lo que conviene eclesiásticamente hablando en términos moral cristiana. Hay una tercera imagen, Jere. No sé si tenés la tercera imagen de Jesús desviando la bala. Desviando la bala. Ella va a mostrar en segundos nada más. Pero estas imágenes está viendo hasta acá, profe, ¿qué te dice en pocas palabras antes de ver la tercera imagen? Bueno, vos comenzaste con introduciendo un poco el personaje de Trump. Puedo hablar enseguida de las imágenes. Uh-huh. Quisiera iniciar hablando algo de los Estados Unidos hasta donde yo lo pueda percibir. Desde los años 70, los evangélicos de los Estados Unidos se movieron hacia lo que se llama en politología la derecha, en el sentido de defender los valores tradicionales con respecto a la sexualidad, de la familia y en contra del aborto, pro vida y pro familia. Eso por un lado. Y obviamente mano en mano a eso viene el tema de la defensa de cuestiones como el libre mercado. Uh-huh. ¿Por qué los evangélicos en los Estados Unidos se estuvieron moviendo a la derecha del espectro político? Porque justamente antes vos veías creyentes en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata. Porque hoy en día especialmente las voces evangélicas conservadoras están más bien en el Partido Republicano. Porque el Partido Republicano asumió esta agenda de, digamos, valores tradicionales cristianos con respecto a la vida y a la familia. Esto en parte fue una reacción a los desarrollos sociales, culturales de los Estados Unidos en las décadas previas. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la famosa revolución de del año 68, donde se impusieron nuevos valores, digamos, especialmente con respecto a la sexualidad, a la libertad sexual, al consumo de drogas, y se comenzaba a legalizar todo lo que se refiere a homosexualidad, cuestiones como esas en el estilo. Lo que fue muy crucial en todo esto fue el año 1973, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo, Roe versus Wade, que legalizaba el aborto en los Estados Unidos. Entonces, para muchos evangélicos, eso fue, digamos, un punto de quiebre, donde ellos se movilizaron y se creó lo que en inglés se llama la moral majority o la mayoría moral. Uh-huh. Y a partir de ese momento, los evangélicos de los Estados Unidos se fueron encauzando hacia la derecha, teniendo una alianza con el Partido Republicano y tratando de meter, digamos, personas que, digamos, favorecen su agenda moral en posiciones de poder para revertir la liberalización, digamos, de los Estados Unidos. Ok, liberalización moral. Liberalización moral. Hago acá un resumen brutal. Por eso se le apoyó tanto a Ronald Reagan, por ejemplo, sí. el presidente de los 80, en contra, dicho sea de paso, de Jimmy Carter, un presidente demócrata que fue creyente cristiano que enseñaba en la escuela dominical. Pero Ronald Reagan dio apertura a la moral majority. También el George Bush Sr. Se le apoyó, después George W. Bush se le apoyó. Pero todo esto no logró parar la agenda de liberalizar ciertos valores. Yeah. Entonces, cuando Trump comienza a correr por presidente en los Estados Unidos, allá hacia el año 2014-2015, cuando se comienza a hablar de que él va a ser el candidato, él quiebra muchas cosas políticamente. Él dice cosas que ni un otro candidato se hubiera atrevido a decir. Y hay una gran alianza. Él busca la alianza con la derecha evangélica. Sí, para nuevamente
yo voy a ser el que impone una agenda, así llamada agenda cristiana, en lo que va a valores. Y especialmente la lucha es por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque fíjate que todos los avances, perdón por la larga introducción, porque hay que entender esto, todos los así llamados avances del liberalismo progresista mayormente se dieron por la Corte Suprema, porque la Corte Suprema legalizó el aborto, legalizó el así llamado matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Entonces, quien domina la Corte Suprema escribe básicamente en los Estados Unidos las leyes, porque el Congreso dejó de tener la capacidad de escribir las leyes por las fracturas políticas. No es posible formar más consensos. Es decir, que incluso si vos sos demócrata, yo soy republicano, que nosotros nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas y hagamos leyes, escribamos leyes en conjunto. Entonces, ¿cómo se logra ciertas cosas en los Estados Unidos hoy por hoy? Dominando la Corte Suprema. Okay. Entonces, Trump, si no mal me recuerdo, nombró a 3 jueces de la Corte Suprema, hasta tal punto que la Corte Suprema hoy tiene 6 o 7 jueces conservadores. Son 9 jueces. Entonces, esto dio cierto éxito ya. Porque el año pasado, hace 2 años, la Corte Suprema abolió la decisión de 1973. Digamos, nuevamente, el aborto no es una cosa legalizada en los Estados Unidos. No en todos los... Cada estado de los Estados Unidos tiene que hacerlo de manera en su estado. Entonces, eso le abre la puerta a ciertos estados conservadores a prohibir el aborto totalmente. Fue una gran victoria legislativa, o mejor dicho, judicial. Claro. Entonces, eso es el debate de fondo. Tiene que ver con la evolución religiosa política de los Estados Unidos de los últimos 70 años. Y hay una gran lucha en ciertas cuestiones morales entre la derecha y la izquierda. Bueno, ¿qué pasa en el mismo tiempo religiosamente en el ámbito cristiano? Uh-huh. Cada vez más está la moral majority, pero a la par, y muchas veces cruzando entre los dos, crece el neopentecostalismo y crece un movimiento que nosotros conocemos muy bien, la Nueva Reforma Apostólica, Uh-huh. o el movimiento apostólico. Bueno, ¿qué pasa con el movimiento apostólico? El movimiento apostólico afirma, vaticina, que va a haber una especie de segundo derramamiento del Espíritu Santo. Y este segundo derramamiento del Espíritu Santo va a inaugurar el final de los tiempos. Por eso van a nacer apóstoles y profetas, y estos van a equipar al ejército de Dios, al ejército de Joel, para convertir a todo el mundo a la fe cristiana. Se espera la conversión de más de 1.000 millones de personas, y recién cuando en todo el mundo se establezca el reino de Dios, Jesús vuelve. Uh-huh. Una postura escatológica muy interesante. Y sí, y cómo el nuevo movimiento apostólico lo fundamenta. Tienen, por ejemplo, la estrategia de los 7 montes. Claro. Hay posiciones como el dominionismo, es decir, la iglesia cristiana, los apóstoles, tienen que dominar cada área de la sociedad. Entonces, cuando lleguemos a eso, ahí Cristo va a volver. Entonces, desde el punto de vista de la nueva reforma apostólica, Trump es un instrumento. Yeah. Y dicho sea de paso, Bolsonaro en Brasil también. Y otros grandes movimientos evangélicos también. Son esos movimientos políticos y estas personas como Bolsonaro y Trump son instrumentos en las manos de Dios para instalar el gobierno de Dios finalmente. Y eso tiene que ver con su marco escatológico, es decir, cómo vamos a llegar al fin del mundo. Claro. Y de ahí viene todo el apoyo a Trump. Es decir, tenemos acá 2 vertientes. Tenemos los evangélicos más conservadores tradicionales que se preocupan por la relativización, el relativismo moral.
los nuevos valores sexuales y todo eso. Claro. Eso viene mano a mano con un neopentecostalismo muy ligado a la nueva reforma apostólica. Y de ahí emana este fuerte apoyo apostólico, profético hacia Trump. Y por eso también esa profecía de la cual se habló mucho los últimos días. Claro. O sea, vos ves esta reacción de la iglesia como el resultado de la semilla del neopentecostalismo en la cosmovisión teológica que ellos tienen. En parte sí. En parte sí. Y en parte porque nosotros, en Paraguay no hacemos teología autóctona en América Latina, los evangélicos. Definitivamente no. ¿Qué hacemos? Importamos libros de los Estados Unidos. Entonces, consumimos las batallas de los Estados Unidos. Y los evangélicos de ahí exportan su situación cultural teológica hacia nuestras latitudes. Y de ahí también viene este bicho. Especialmente en los años 60, 70, todos los misioneros que vinieron acá estuvieron formados por la derecha evangélica. Y eso se convirtió en parte del ADN espiritual de las iglesias en América Latina. Mm. Y si a esto le sumas el neopentecostalismo en su vertiente del nuevo movimiento apostólico, con sus apóstoles y profetas, Y el dominio que tiene en América Latina. el dominio que tiene América Latina, ahí tenés el cóctel perfecto para que movimientos como el de Trump y Bolsonaro son vistos como hasta mesiánicos, que nos van a salvar de la decadencia moral, de las agendas internacionales. Claro, la famosa Agenda 2030, etc. Todo ese tipo de cuestiones. Eso tenemos que saber. Por eso yo todavía no reaccioné a las imágenes que me mostraste. Viste un panorama, un antecedente. Esto es el antecedente y podríamos decir mucho más. Ujú. Podríamos decir mucho más. Entonces, de ahí viene. Entonces, yo personalmente, siempre y cuando la fe cristiana forja una alianza con una visión política, estamos en zona de peligro. Cuando le damos un estatus mesiánico a un líder político, sea Bolsonaro, sea Trump, estamos en gran peligro de herejía. Y yo puedo fundamentar eso todavía, quizás con más profundidad, quizás más hacia el final del programa. Ok. Porque la fe cristiana no es de derecha ni de izquierda. La fe cristiana proclama el reino de Dios y sirve a la sociedad, a todos los bandos. La cruz no se identifica con la derecha ni con la izquierda, se identifica con el reino de Dios. Y desde este punto de vista nosotros podemos elogiar a nuestros gobernantes y estar alegres por lo bueno que hacen y orar por ellos y también criticarles por lo malo que hacen, Claro. tanto de derecha como de izquierda. Por ejemplo, fíjate, uno de los valores que no tenemos en la derecha hoy en día. Voy a mencionar varios valores que es muy interesante. Fíjate que si son tan pro vida, pro familia, ¿por qué no están a favor de penalizar el divorcio? Ujú. Si estamos pro familia, lo que más daña a la familia es el divorcio. Claro. Pues eso es un pecado que ellos obviamente tienen que ignorar porque muchos de ellos son divorciados, son adúlteros. El que más destruye la familia. Pero yo no veo a ningún líder pro vida, pro familia decir, irse a Santi Peña y decir, bueno, vamos a penalizar el divorcio. Claro. Porque, bueno, entonces todos nosotros, o muchos de nosotros estaríamos en problema. Y eso nos permite aceptar líderes como Trump, que tiene una vida inmoral, adúltera, ampliamente conocida, que no sé, está con la tercera y cuarta esposa, y aparte de eso tiene muchas relaciones extramatrimoniales. Nos permite aceptar un Ronald Reagan en los años 80, que también fue divorciado. Decime otra cuestión que destruye más a familia que el divorcio. Más si miramos algunas estadísticas acerca del divorcio, por ejemplo, y cómo destruye. Y el segundo valor que no aparece en la derecha, o poco aparece en la derecha, es el cuidado del medio ambiente.
Yo lo digo acá abiertamente, lo dije ya en mis redes sociales, yo creo en el calentamiento global causado por el ser humano. Si yo lo digo así ahora, muchos me van a decir, ay, el profe, es un progre. Es un progre. ¿Sabes cuál es mi sospecha? Porque la mayoría de los evangélicos no pueden aceptar eso. Porque si el calentamiento global es cierto y causado por el ser humano, eso significa limitar la producción económica, sería la consecuencia ética. Pero la derecha política evangélica mayormente favorece poco, digamos, gobierno en la economía. El capitalismo es el sistema de Dios que cayó del cielo. Y por otro lado, si el calentamiento global es cierto, causado por el hombre, necesitamos acuerdos internacionales. Y eso la derecha no puede aceptar, que un organismo como la ONU, que obviamente es un instrumento del anticristo, se meta en cuestiones económicas. No quieren hacer socialistas, comunistas, todo. No quieren quitar todo. Totalmente. Ahí nosotros vemos cómo nuestras alianzas políticas determinan lo que podemos aceptar como valores y lo que rechazamos como valores. Y ahí veo un gran peligro yo, personalmente, un gran peligro de la alianza evangélica con la derecha política. Vale aclarar que vos estás viendo esto no desde una postura política, sino en una postura teológica, basándote en la ética cristiana. Desde una postura teológica. Yo te voy a... no sé si conoces la declaración de Barmen, No. de 1934. Cuando Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania, después como Führer, el líder, vos sabés que muchos creyentes en Alemania le consideraron también una figura mesiánica que les iba a defender del comunismo y de los socialistas y de los izquierdistas. Fíjate. La iglesia alemana estatal, protestante, en grandes partes se convirtió en una iglesia nacional socialista, siguiendo el principio del Führer, del líder de Adolf Hitler. Había incluso institutos que trataban de sacar, negaban el Antiguo Testamento porque es judío, cristianos negando el Antiguo Testamento porque es judío, y tratando de sacar los vestigios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es más, Jesucristo fue un ario con ojos azules y rubio, obviamente no fue judío. Entonces, en 1934 se reúne la resistencia eclesial en la ciudad alemana de Barmen, bajo la guía del famoso teólogo protestante Karl Barth. Y ellos emiten una declaración, la famosa declaración de Barmen, negando que cualquier movimiento político, ellos no le mencionan a Adolf Hitler, pero obviamente en referencia a él, pueda considerarse un complemento al Evangelio. Te voy a leer algunas citas de ahí. Dice la declaración de Barmen en el artículo 1, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Y explica algo más después. Explican ellos. Jesucristo, según el testimonio de él que tenemos en la Sagrada Escritura, es la única palabra de Dios. La única palabra de Dios. Rechazamos la falsa doctrina según la cual, además y junto a esta una y única palabra de Dios, la Iglesia podría y debería admitir como fuente de su proclamación otros acontecimientos. Se refiere a Hitler, que asumió el poder en 1933, porque la Iglesia alemana vio en esto un acto providencial de Dios. Dios nos está dando a Adolf Hitler. Entonces, aparte de la única palabra que es Jesucristo, nosotros dicen estos creyentes de resistencia, y fueron perseguidos después por eso, rechazamos que la iglesia podría tener como fuente, aparte de esa palabra de Jesucristo, otra fuente para su proclamación y otras potencias, otras personalidades y otras verdades como si fueran también revelación de Dios. Eso es el problema acá. Si nosotros le ponemos a Bolsonaro, a Trump o cualquier movimiento político
a la altura de la historia de redención de Dios en la Biblia, nosotros estamos abandonando nuestra fe. Estamos abandonando el sola escritura, porque entonces Trump es un acto de revelación de Dios que yo le debería añadir a la Biblia. Que le da continuidad al plan de redención. Al plan de redención de Dios. Entiendo. Es un complemento a Jesucristo. Así mismo. Por eso me desespera ver a los evangélicos en toda América Latina y los Estados Unidos irse detrás de Trump. Para mí es una renuncia del evangelio. No es solamente una opinión política. Yo no tengo ningún problema si alguien vota a Trump o vota a Bolsonaro, pero de ahí en adelante... Construir una teología. Construir una teología y que él sea el Mesías que nos va a salvar de la malévola Agenda 2030 y que eso va a inaugurar el reino de Dios sobre las tierras, como si nosotros con nuestras obras podíamos de alguna forma obligarle a Dios o darle permiso a Jesucristo a volver porque edificamos el reino de Dios. Eso, gente, estamos abandonando la fe cristiana. Estamos negando la única palabra de Dios que es Jesucristo. Y los creyentes en Alemania vieron ese peligro y fueron perseguidos por eso. En los años 60 y 70 pasó algo similar, solamente en la izquierda, acá con los teólogos de la liberación, que se metieron en la cama con el marxismo. La teología de la liberación, Sí. Un lindo tema para otro programa. En el siglo IV, Constantino. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender nuestra lección? Claro. Esta es la larga introducción y casi ya pasó el programa. La larga introducción. Yo quiero ser un poquitito abogado del diablo, profe, si me permitís. Poder ser acá, abogado porque, ¿qué tiene de malo teológicamente? Vos ya señalaste que es un error. Ahora me gustaría escuchar el por qué, puntualmente y bíblicamente, para que la gente entienda. ¿Qué tiene de malo utilizar el elemento político para luchar en contra de antivalores que dañan los valores cristianos en términos sociales, como el aborto, el matrimonio igualitario, la agenda globalista, entre otras cosas más? ¿Y por qué no podemos decir que lo que pasó con Donald Trump no fue un milagro? Esas son dos preguntas. Vamos a responder la primera. Sí, pero te quiero plantear globalmente así. No, vamos a plantear una pregunta. Te respondo a la primera. Este primero, porque te quiero mostrar la imagen y tenemos un video que va a pretender refutarte, porque hay una profecía de por medio. Y sí, Te van a acusar de racionalista teológico y después vamos a mostrar una profecía. Yo no tengo nada en contra de hacer lobby para valores cristianos, en favor de valores cristianos. 50% de las posibles críticas ya sacaste ahí entonces. Es más, quizás si yo estuviera viviendo en los Estados Unidos también votaría a Trump. Quizás sí, quizás no. O a Bolsonaro en Brasil. Nuevamente, yo no tengo nada en contra del voto porque me parece que la situación histórica es tan significante que ahora no podemos enfatizar tanto el medio ambiente, sino valores pro vida, pro familia. Perfecto. Es un juicio político. Todas las posiciones, todos los políticos tienen su vicio. Yo, desde mi parecer, tengo que tomar una decisión de quién es el mal menor. Ok, acepto eso. Pero me rehúso a edificar una teología bajo eso y decir que Trump es una especie de figura mesiánica. Eso para mí, nuevamente, comienza a ser una negación del Evangelio de Jesucristo. Porque entonces le pone a Trump como a la altura de una figura de la historia de redención, como Moisés y preparó el camino a Jesucristo. Y ahí estamos en serios problemas teológicos. Totalmente. ¿Y qué hay de la imagen que vemos ahí? ¿Qué te dice la imagen que ahora Jere está mostrando en pantalla? Le deja a Donald Trump y a Jesucristo desviando milagrosamente. De ahí viene el concepto de milagro con lo que pasó. ¿Fue un milagro o lo consideras un milagro? Vamos a definir milagro bien. ¿Qué es un milagro? Milagro mayormente se considera cuando Dios obra alguna excepción a las leyes naturales. La gran pregunta es si Dios obró acá una excepción a las leyes naturales. Yo no veo acá una excepción a las leyes naturales. Sería una excepción cuando, por ejemplo, la bala a mitad del camino
rotare a la izquierda. Sí, se tiene que ir derechito en línea y de repente rota a la izquierda. Claro. Hay una introducción, hay un factor nuevo en Hay el un orden natural, claro. que es la mano invisible de Dios, como vemos en la imagen, y desvía milagrosamente la bala. Ahora bien, dicho esto, en esos términos no lo considero un milagro. Y un ejemplo de un milagro también podía ser Jesús caminando sobre el agua. Sí, ahí se introduce un factor nuevo. Claro, porque no... O tenés un enfermo de cáncer que tiene flores de tumor y de un día para otro desaparece. claro, se elimina todas las posibles explicaciones naturalistas, Claro. si podríamos decir así. Ok. Yo no digo, ojo, con toda mi crítica a Trump, yo no desecho que Dios le haya protegido en ese día, Providencialmente. providencialmente. Yo no le llamo milagro nomás, porque fíjense qué hubiera pasado si la bala hubiera acertado a Donald Trump. Habría sido un caos político en los Estados Unidos. Y eso afecta a todo el mundo. Fíjate que Dios, y eso es un factor teológico también, Dios tiene el gobierno providencial sobre la historia humana. Así es. Y Él envía la lluvia por creyentes y no creyentes. Gracia común. Gracia común. Entonces yo considero que Dios en muchos casos ha evitado y sigue evitando los peores excesos de pecado del ser humano para que nosotros podamos seguir viviendo en una sociedad que más o menos funcione. Imagínate el caos político de los Estados Unidos. Posible guerra civil, un montón de Guerra cosas. civil es la mayor potencia nuclear, la mayor potencia económica. Es decir, si le matan a Trump, ese problema no se queda en los Estados Unidos. Y va a ser también un problema para el Paraguay. Así, en términos técnicos de milagro no hablo. Yo no le excluyo que Dios le haya protegido, porque es muy interesante que justo en el momento antes da la vuelta y el francotirador no le acierta. Da la vuelta. Si la cabeza estuviera en una posición distinta, Mirando hacia el frente aún. mirando hacia el frente, no dándose la vuelta a su derecha, En la 100 le agarraba. sí, le hubiera reventado el cráneo. ¿Sí? Entonces, ese factor sobrenatural, yo no lo puedo afirmar ni negar, pero por lo menos desde el punto de vista teológico, dejo abierto la posibilidad. Porque yo no sé cómo Dios obra detrás del velo, porque yo no tengo la capacidad de mirar detrás del velo. Totalmente. Pero hay otro tema, profe, que también se hizo viral de repente para hablar y ensalzar esta figura mesiánica y construir una teología. Es que hay una profecía de por medio. Hay una profecía de por medio y quiero mostrarte un video, profe, que vas a también ver en pantalla, en donde un pastor 3 meses antes dice lo siguiente, y acá Jere va a reproducir para que puedas ver. Mira lo que este pastor profetizó acerca de Donald Trump 3 meses atrás. Deja en los comentarios qué opinas acerca de esto y recuerda que no estamos en una batalla entre partidos políticos, estamos en una guerra espiritual. Throughout America, all throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. Ahí ya viste, profe, ya viste el video. Puedes ahí notar 2 cosas, no me quiero señalar para puntualizar. Número 1, efectivamente es de 3 meses antes. Yo eso lo corroboré, te mandé el video original, vos también estuviste investigando. Sí. Y también la introducción de la influencer cristiana, que obviamente, sin faltarle respeto ni nada por el estilo, señala lo siguiente, de que hay una guerra espiritual detrás de esta pugna política. Y obviamente cuando hablamos de guerra espiritual estamos hablando de bandos. Y el mensaje detrás es que en el bando de Donald Trump está Dios. Y en el bando de la oposición está Satanás, el reino de las tinieblas. ¿Qué podés decir, profe, teológicamente, hablando acerca de esto? Vos sos, antes luego me gustaría preguntarte lo siguiente, profe. ¿Vos crees todavía en los dones espirituales? Claro que sí. En la vigencia, te denominás continuista. Continuista. No sos cesacionista, discípulo de MacArthur, amador de fuego extraño, nada de eso, ¿verdad? No. Ok, bueno, sos continuista y tu opinión como Soy continuista. crítico. Continuista crítico. Claro.
En el afán de ser, obviamente, bíblico, por en el filtro afán bíblico. claro. Totalmente. ¿Qué decís sobre esto, profe? Bueno, estuvo en inglés, no sé cuánta gente habría entendido eso que nos sigue acá. El profeta Brandon Biggs profetizando que un atentado contra Trump y una bala que iba a volar cerca de su cabeza y romperle el oído. Y parece, y 3 meses antes de lo que sucedió la última semana. Entonces 3 meses la Trinidad. Entonces parece perfecto. Bueno, antes que nos vayamos por las ramas, vamos a analizar bien esto. Profecías del asesinato de Trump, nuevamente, son comunes en el ambiente neopentecostal. Por ejemplo, Chris Reed, un profeta conocido el 10 de marzo de este año, también anunció esto. Hank Kuhneman, un profeta conocido también creo que el 27 de junio del año pasado, dijo algo similar, que se ore por Trump, porque había intentos de asesinato. El famoso periodista Tucker Carlson dijo el año pasado, por ejemplo, que si los progresistas no logran pararle con Trump con los juicios, en los tribunales, solamente le quedaría una vía de pararle a Trump, que es el asesinato. Entonces, nuevamente pertenece a ese género de profecías que tenemos en el ambiente neopentecostal. Entonces, Brandon Biggs hace 3 meses, nuevamente, emite una profecía. Y dicho sea de paso, nuevamente, ¿qué pasa con las profecías en el ambiente neopentecostal? Son muy generales. Muchas veces no se cumplen. Es decir, o se cumplen, pero sería como decir, yo profetizo un terremoto para Japón en 3 meses. Claro. ¿Las probabilidades? Y no, Japón tiene terremotos cada día. Sí, entonces, muchas veces son tan generales que sí o sí se cumplen. O son condicionadas. Dios hará esto si ustedes oran. Entonces el profeta siempre tiene la salida. Si en el caso de que se cumple, es profecía genuina. En el caso de que no se cumple, No oraron. no oraron, no tuvieron suficiente fe. Entonces eso es el modus operandi de las profecías en el ambiente neopentecostal. El profeta nunca puede ser un profeta falso, porque si no se cumple su profecía es porque siempre da una profecía condicionada. O en otras palabras, se va a cumplir por la acción de las personas. Y obviamente si no se cumple es que no tuvieron fe, no tuvieron oración, qué sé yo, no renunciaron a sus pecados, o la modalidad de la teología de prosperidad no dieron suficiente diezmo y ofrenda, entonces Dios no pudo actuar. Eso por un lado. Por otro lado, son muy generales. Anunciar el asesinato de un presidente o un candidato a presidente en los Estados Unidos nuevamente es muy general. Yo hice una investigación. Hay 13 intentos de asesinato de un presidente o candidato de presidente en la historia de los Estados Unidos. O sea, si yo digo hoy, profetizo que en el próximo año alguien va a tratar de asesinar a Trump, sí o sí estoy en lo cierto. O a Biden. Por eso ellos tienen el servicio secreto que les protege, porque permanentemente ellos están en peligro. Por eso tienen una de las mejores agencias policíacas del mundo protegiéndoles las 24 horas. Porque todo el rato hay personas que tratan de matarles. Especialmente a Trump, que es una de las personas más odiadas de los Estados Unidos. Obviamente va a haber personas que traten de matarle. A Biden también. Y si ambos bandos políticos tildan al otro como dictador o como sistema que quiere imponer un sistema totalitario, personas de ambos bandos van a sentir la justificación moral de asesinar al candidato del otro bando para proteger a los Estados Unidos. Okay. Nuevamente, acá el hecho de que alguien haya dicho que se le va a asesinar al presidente de los Estados Unidos no me dice todavía nada genuino de Dios. Claro, pero te van a decir que esta profecía no fue muy general, que digamos, fue bastante específico. Habló de la oreja. Espera, voy a eso, tranquilo. Esto es la introducción, esto va a calentarme para el partido. Un antecedente otra vez, antecedente general, para evaluar. Claro. Entonces, una bala. Es la bala, es quizás lo genuino, porque acertó la bala, el tipo. Pero nuevamente, ¿cómo te vas a acercar a un presidente de los Estados Unidos? No te vas a ir
cuerpo a cuerpo con él y sacar el cuchillo, porque está rodeado de agentes del servicio secreto. Entonces la única opción que te queda para matarle es un rifle de largo alcance. No vas a hacerlo con un arco y con una flecha. Nuevamente, no es nada genuino ahí. Y eso también se vio en muchísimas películas. Y también Lee Harvey Oswald, que mató al presidente Kennedy en 1963, también utilizó un rifle acertándole a la cabeza. Nuevamente, en ese aspecto de la profecía no hay nada que yo tenga que decir, bueno, eso cayó del cielo. Entonces viene la parte más interesante. Muchos dicen, pero sí, la oreja. Fíjate que incluso en el detalle de la oreja, el profeta Brandon Biggs se equivocó. Y acá tengo su cita literal. Y primeramente la voy a leer en inglés y después mi traducción al español. Él dijo, "This bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his eardrum." Y en español, esta bala pasó volando por su oreja y pasó tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano. Ahora mismo vos te podés ya ver cómo él no acertó. Porque la bala que le rozó a Trump, le rozó. El supuesto profeta Biggs dijo que va a volar cerca de su cabeza. No dijo que va a tocar su cabeza. Va a volar cerca de su cabeza y va a romperse un tímpano. La bala no rompió el tímpano de Trump, solamente rozó la oreja y dejó una herida de donde salía sangre. Una herida periférica, pues. Periférica. Entonces, en los detalles, Biggs se equivocó. No sé si te das cuenta de eso. Ok. Fíjate, si vos incluso ves la traducción ahí del video después del programa, te vas a ver. Él presupone que la bala va a tener un trayecto que pasa cerca de la oreja de Trump. Muy cerca. Una cercanía que le va a romper el tímpano. Pero nunca dijo que le va a tocar y el tímpano no se rompió. Solamente hubo un rasguño en la oreja que sangraba bastante. Ok. Otra cosa que me llama la atención también para añadir a tu punto nomás, profe, es que analizando un poco la retórica que utiliza para señalar una profecía, si vos le querés Yo matar todavía no terminé con la profecía. Claro, pero señalando nomás, sumando el término de probabilidades y hablar de profecías generales, nomás quiero sumar algo a lo que vos ya dijiste, y es que cuando vos querés señalar el homicidio a alguien, matarle a alguien, obviamente el disparo, ¿dónde tiene que ir? A la cabeza. A la cabeza. Y si fallas, ¿a dónde usualmente te puede rozar? Claro. La oreja. Entonces es general también en ese sentido. Claro, eso es lo que yo decía. Él no se puede acercar al presidente Trump para acuchillarle. Entonces la única opción que le queda es estar lejos y tirarle con un rifle de largo alcance. A la cabeza, y si roza, ¿Y cuál es la única parte donde que más o menos le da, digamos, un balazo de muerte? Es la cabeza. Y obviamente si sale el proyectil, ¿dónde va a estar muy cerca? De la oreja. Y fíjate, entonces, todo esto son informaciones generales. Si yo mañana digo, ahí está Santiago Peña, y alguien le va a asesinar, obviamente yo también por las millones de películas que vi voy a asumir una bala, un francotirador. a la altura de la cabeza. A la altura de la cabeza. Nuevamente, ¿qué es lo proféticamente genuino ahí? Yo todavía no escuché. Y además, el detalle de la oreja tiene dos equivocaciones. Primero, no vuela. La bala no vuela cerca de la cabeza, no, acierta la oreja, roza la oreja. Y segundo, no le rompe el tímpano, sino le da un rasguño. Entonces tiene ya dos falsedades acá. Fíjate, y después eso no es todo de la profecía. Biggs sigue, tengo anotado acá porque esto realmente me fascinó. Entonces Biggs, todo lo que él dijo se puede explicar con una visión general de las cosas, y en los supuestos detalles que sí iban entonces a ser muy genuinos de Dios, se equivoca. Entonces, Biggs también dijo que Trump iría al piso y se levantaría como creyente radicalmente nacido de nuevo. Dijo Biggs ahí en la profecía. Sí. Claro que se fue al piso, pero no porque de repente sintió la obra del Espíritu Santo, sino en protección para su propia vida.
Y no se levantó como creyente radicalmente nuevo, sino se levantó como el Trump viejo, alzando su puño al cielo y diciendo en inglés 2 o 3 veces, fight, fight, fight. Luchemos, luchemos, luchemos. Si Trump en ese momento se hubiera arrepentido genuinamente, yo hasta ahora no veo frutos de eso, porque ¿cuál es el fruto del arrepentimiento genuino? Que yo confieso mis pecados. Y ciertamente Trump tiene una larga lista de pecados que él no está confesando. Ujú. Entonces, Ok, y si era metafórico nomás esa parte, profe, No, que él iba a vivir una experiencia espiritual a partir de ese hecho, si no era en un sentido literal, él no quería describir lo que literalmente estaba pasando ahí, sino que estaba describiendo que a partir de ese momento iba a tener una experiencia espiritual con Dios. y no, él asume literalmente Lo de la bala primero. Lo de la bala. Entonces, si todo es metafórico, lo de la bala también tengo que asumir metafóricamente. Claro, a final de cuentas todo queda dentro de la subjetividad, otra vez no sabemos cómo tomar o cómo no tomar esta profecía dentro de todo, y ¿cierto? todavía no terminé con este sujeto Wix. Hoy me enfurecí con él. Déjame que esa rabia se sienta un poco. El famoso te fuiste a hacer la tarea, entonces. Yo hice mi tarea. Yo vine preparadísimo hoy. Ok. Yo vi, como dije, le dije acá a Espínola, vine con el modo bestia. Ok. VIX también anunció una victoria de Trump para noviembre de este año. Lo que si veo las estadísticas, también pienso que es una posibilidad bastante alta. Ujú. Y después vaticinó, predijo que durante el gobierno de Trump va a haber una gran crisis económica, una depresión mayor que la del año 1929, que tuvo una tasa del desempleo del 25%. Y le veía a Trump orando en la oficina oval de la Casa Blanca, rodeado de pastores, y que ahí iba a haber un gran avivamiento. Me viene algo a la mente ahí sobre eso. ¿Y qué te viene a la mente? A ver si... Los pastores que usualmente están orando por Donald Trump. Y claro, son los del profetas apóstoles de la nueva reforma apostólica. Nuestro amigo Maldonado, Paula White. Ese tipo de pastores están ahí. Lo que usualmente están en sintonía con Kenneth Copeland y otros que todos son personas muy problemáticas, que yo pienso que son vendedores del evangelio, comercializadores del evangelio. Suscribo. Y bueno, entonces, yo todavía, primeramente, no escucho nada genuino de Dios en esa profecía, y en los detalles que sí podrían ser genuinos de Dios, él se equivoca. VIX, esta profecía se equivoca. Entonces, ¿qué más puedo decir? La revista Protestia. ¿Acaso VIX es un profeta falso? La revista Protestia juntó evidencias contra VIX, este profeta. Dice lo siguiente: Brandon VIX, este profeta que emitió esta profecía hace 3 meses, supuesta profecía, tiene un canal de YouTube donde gran parte de su tiempo lanza profecías, todo el tiempo. Pum, 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 pum. Yo digo, yo veo, esto es aquello. Una fábrica de profecías. Es una fábrica profecías. Compartiendo cientos de profecías que cree que Dios le está mostrando. Y siempre es la siguiente forma, relacionadas a la destrucción de los Estados Unidos y calamidades que van a venir supuestamente. Y profecías que él emitió. Dios le había mostrado supuestamente un masivo ataque de PME, pulsos electromagnéticos, contra América por gente oriental utilizando misiles de la antigua Unión Soviética, destruyendo parte de los Estados Unidos. Dios también supuestamente le mostró que Italia tendría una erupción volcánica masiva que causaría una gran devastación. Después anunció una nueva pandemia que mataría a 350 millones de personas. Anunció un gran terremoto en los Estados Unidos que rompería todos los puentes a tal punto que los helicópteros del ejército tendrían que alimentar a todo el país. Ha descrito con detalles vivos el inicio de la Tercera Guerra Mundial, con muchos detalles. Profetizó un colapso económico en 2013, que no ocurrió, instando a que todos compren raciones y suministros, lo que resultó en que cualquiera que creyera en él sufriera dificultades financieras. De hecho, tuvo que disculparse con muchas de la gente, personas a las cuales profetizó.
Por lo menos un pastor de los Estados Unidos le prohibió profetizar en su iglesia. También profetizó que en esa época la plata, el metal precioso, subiría a $100 la onza y que los dinares iraquíes, la moneda de Irak, sería una de las más valiosas del mundo. Nuevamente, la gente que invirtió en dinares iraquíes y en la plata, por su consejo, tuvo grandes problemas económicos después. Porque la onza de plata nunca alcanzó los $100. Hoy está en los $31 la onza. También en su profecía original de esto habla de que iba a haber una gran aceleración en la política, la guerra, etc. Anunció un verano extraordinario con temperaturas altas. Nuevamente, lo que tampoco sorprende y lo que en todo el mundo se tiene. Un verano con temperaturas altas. Por el cambio climático global, independientemente si pensás que eso es causado por el ser humano o no, pero sí o sí observamos en todo el mundo temperaturas extremas, con tormentas con vientos de hasta 150 millas por kilómetro, es decir, por hora, es decir, unos 200 kilómetros por hora. Tipo un viento que te rompe todo. Todavía estamos esperando a que eso ocurra en este verano en los Estados Unidos. Perdón, no, quise No entiendo porque creo que tiene muchas características de un profeta clásico del neopentecostalismo. Claro, es un profeta falso. Decilo abiertamente, profe. Es un profeta falso. Ok. Es un profeta falso. Incluso si el detalle de la oreja estuviera cierto, y no lo es como lo demostré, incluso un reloj falso, un reloj que no funciona bien 2 veces al día, acierta la hora. Claro. De hecho, muchos falsos profetas se hacen famosos porque en una latina. Claro. Entonces, en resumen, Biggs es un profeta falso y tenemos documentos de eso, que rutinariamente comparte cientos de profecías y revelaciones de Dios, acumulando una gran colección de ellas a las que puede señalar. Entonces, si tenés hace años acumulando con una colección de profecías, una que se acerca a algo que después sucede, puede ser, mira, acá sucede, lo dije. Bueno, creo que hice mi punto. Totalmente. Da para analizar, profe, pero no para analizar en el sentido de que está equivocado, sino realmente reconsiderar cómo tan rápido los creyentes nos excitamos proféticamente cuando vemos este tipo de cosas relacionadas a acontecimientos como lo que estuvimos viendo con Donald Trump, el atentado y todo eso. En un lapso de un minuto, ¿qué podrías recomendar, profe, a la comunidad evangélica? Porque muchos que escucharon con una mente abierta estarán reconsiderando muchas cosas. Lo que yo estoy recomendando, lo que dice también la declaración de Barmen. La iglesia nunca es aliada de un movimiento político. Primero. Nunca ese movimiento o esa persona nosotros decimos que son los elegidos de Dios. Primero. Segundo, los gobiernos son instalados, es decir, la función del gobierno es instalada por Dios para velar sobre el orden de la sociedad. Y siempre vamos a tener personas con atributos buenos y con muchos vicios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer con el gobierno? Va a venir el momento donde oramos. Y vamos también a criticar. Y tercero, la iglesia está llamada a proclamar el evangelio y servirle a los pobres. Amén. Muchísimas gracias, profe. Vamos a volver a invitarte para hablar de este tema porque muchas No cosas... me vas a invitar por el tema del catolicismo, eso me interesa mucho más. Ok, vamos a invitarte para hablar de eso. Muchas gracias, querido profe, por estar con nosotros hoy. Un gusto. Espero que haya sido bendición para nuestros oyentes y nos vemos la próxima programación si Dios nos permite. Así que bendiciones, querido hermano, nos vemos.